Por si alguno no se ha enterado, soy Nieves Llanes, soy técnico de la Reserva de la Biosfera, soy la pesada que desde el mes de diciembre los está bombardeando con correos electrónicos para la organización de esta jornada. Bueno, nosotros queríamos con esta presentación, como sabíamos que los compañeros portugueses iban a hablar del proyecto, iban a hablar de las acciones que se han hecho en torno al proyecto, a mí me toca la parte más divertida. A mí me toca hablar de la estrategia que llevamos debatiendo 2 días, de ese documento maravilloso. Mañana en la salida de campo podremos ver algunas de las actuaciones que nosotros hemos hecho en el marco del proyecto Sedecotur, en el marco de este proyecto Interreg. Entonces pensábamos que era preferible utilizar nuestro espacio de la presentación para hablar un poco de la estrategia, que al fin y al cabo era el motivo de reunirlos ustedes aquí, ¿no? Bueno, la estrategia, todo tiene un marco de actuación. Si vamos al punto específico, en realidad la estrategia no es más que un entregable de un proyecto Interreg. Es un documento que nos comprometimos a elaborar en un proyecto. Estrategia, custodia del territorio, ecoturismo, reservas de biosfera, territorios insulares. Podríamos limitarnos a poner las definiciones de cada uno de esos elementos, hacer un documento que es un entregable, malo sea que con poner todas las definiciones no cumpliéramos el expediente. Pero ninguno de los 3 socios creímos que eso fuera lo que se pretendía. En realidad deberíamos hacer un documento con otra filosofía, ¿no? Si nos habíamos reunido, habíamos sido capaces de superar las barreras del idioma y habíamos sido capaces de trabajar conjuntamente 3 archipiélagos diferentes de la Macaronesia, pues deberíamos ser capaces también de hacer un documento útil. Bueno, ya los compañeros han dicho, la estrategia se enmarca en este proyecto Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia. Y digamos que el pistoletazo de salida fue en el año 2015, cuando firmamos la creación de la red de custodia del territorio en reservas de la biosfera de la Macaronesia. La Reserva de la Biosfera en ese momento tenía un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad. Fue la primera vez que aquí en La Palma reunimos a personas para hablar de esto de la custodia del territorio. Empezamos a adentrarnos en este concepto de custodia del territorio y se creyó conveniente en aquel momento que las reservas de biosfera de la Macaronesia firmaran un protocolo, firmaran un documento que en realidad fue un pistoletazo de salida. Este documento se avaló con la SARSA, con el FRED, con la gente de Fundación Biodiversidad, y a raíz de ahí nace este proyecto Custodia del Territorio y Ecoturismo de la Macaronesia. Bueno, esta es nuestra página web, teníamos que nombrarla, y tenemos información del proyecto, pero bueno, aquí podría acabar la ponencia, porque aquí podríamos decir, esto fue un punto final o el inicio de mis quebraderos de cabeza. Teníamos que hacer un documento de estrategia de custodia del territorio. Como decía, ahí nos podíamos plantear hacer un documento para cumplir el expediente o elaborar un documento realmente que tuviera una vocación de útil y aplicable, un documento que nos sirviera y que nos sirviera, un documento adaptado a nuestras necesidades. Ahí empieza la complicación, porque ¿cuáles son nuestras necesidades? Si ayer nos sentamos a trabajar los gerentes desde las reservas de biosfera de la Macaronesia, que están representadas aquí, y cada una, como decía Pilar, es hija de su padre y de su madre. Cada reserva de biosfera tiene sus propios problemas y sus propias singularidades. Sin embargo, a pesar de que cada una de las reservas de biosfera tenemos nuestros problemas, nuestras diferentes formas de gestión, nuestras diferentes conceptos jurídicos, no conceptos jurídicos, sino unas son fundaciones, otras son administraciones, otras son privadas,
pero sí tenemos un marco estatutario, sí tenemos una serie de elementos que marcan, digamos que son aquellos documentos que todos los que trabajamos en las reservas de biosfera tenemos que tener de referencia en la cabecera en la mesilla de noche, podríamos decir, ¿no? La estrategia de Sevilla, el plan de acción de Lima, el plan de acción de Ordesa-Villamala, digamos que aquí nos dicen cómo debemos hacer las cosas o cómo se hacen las cosas en las reservas de biosfera. No me voy a detener en este apartado, pero sí que podemos decir, que ya se ha dicho a lo largo de estas 2 jornadas, yo poco más nuevo voy a aportar a lo que ya se ha dicho hasta ahora. Así que debemos saber que el concepto de reserva de biosfera ha avanzado, ha madurado. Esta mañana nos decía Pérez, bueno, ustedes nos pueden tener a la zarza como referencia porque llevamos 30 años aplicando custodia del territorio, pero un día empezamos, un día estuvimos donde están ustedes ahora o digamos con esas inquietudes. Pues como reserva de biosfera nosotros podemos decir lo mismo. Tenemos, desde el año 71, tenemos ya un recorrido avanzado. No tenemos tanto recorrido en custodia, pero sí tenemos mucho recorrido en reservas de biosfera. Digamos que como figura de protección, y abro comillas, hemos avanzado. Ya no nos definimos tanto como un espacio protegido, sino ahora nos queremos diferenciar como un espacio protector. Está claro que estamos bajo el paraguas de la UNESCO, pero somos la única figura de protección que tiene a las personas como eje central, y eso nos diferencia del resto de espacios protegidos. Y ese es uno de nuestras valías, y ese es uno de nuestros faros que no debemos perder. Somos un espacio protegido, sí, con un marco estatutario, pero las personas son el centro de ese espacio. Y toda la conservación que se haga en las reservas de biosfera tiene que ser para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan ese espacio. Como decía ayer Beni, queremos reservas de biosfera con personas, habitadas. Si se nos van las personas de las reservas de biosfera, ya no seremos reservas de biosfera. Bueno, nada nuevo aporto si digo que la custodia del territorio se integra muy bien dentro de esta filosofía de las reservas de biosfera. Tienen muchas cosas en común. En realidad es como si dijéramos, como cuando conocemos a alguien, como no te he conocido antes, con todas las cosas en común que tenemos y lo bien que nos llevamos, ¿no? A mí me gusta decir, a lo largo de casi estos 3 años que llevamos trabajando con custodia del territorio, a mí me gusta decir que custodia del territorio y reservas de biosfera son un matrimonio bien avenido. Suman, uno y uno suman más que... somos 3, ¿no? Podríamos decir. La custodia del territorio evidentemente nos aporta muchas cosas. Sí quiero dejar claro, porque a veces en algunos momentos que ha surgido el debate en los talleres, en ningún momento las reservas de biosfera pretendemos apoderarnos de la custodia del territorio y decir es solo nuestro y solo para nosotras. Y la custodia del territorio estaba antes de que estuvieran las reservas de biosfera y seguirá funcionando en otros espacios que no sean reserva de biosfera. Nosotros lo que estamos diciendo es que en los espacios reserva de biosfera se puede aplicar muy bien, casa muy bien. Ya se ha dicho a lo largo de estos 2 días que nos ayuda, la custodia del territorio nos ayuda a aplicar la conservación no solo en las zonas núcleos, sino que nos ayuda a sacar la conservación de esas zonas núcleos, nos favorece la conectividad del territorio, casa muy bien con esa zonificación funcional que nosotros queremos abordar, lo que decía Paco Cantos antes, ya no hablamos de zonas estancos cerrados, sino son zonas que conectan. Saben que nosotros tenemos que aplicar las 3 funciones en las 3 zonas de las reservas de la biosfera. Nos aporta otro modelo de gobernanza que también ha salido por aquí, es un modelo transversal, ya las cosas parece que no funciona el sistema de arriba a abajo, tampoco estoy tan segura que de abajo a arriba funcione tan bien, vamos a tener que buscar una forma de lado, a ver si nos gusta más, porque no terminamos de encontrar cómo funciona. Bueno, pretendemos implicar a otros actores en la conservación y para mí una cosa que insistió esta mañana Pérez y que yo creo que
que es uno de los mensajes que tenemos que transmitir, es que todos nos tenemos que sentir responsables en la conservación. Ya no me vale el cuento de decir la conservación es competencia de la administración pública. Todos como sociedad, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad en la conservación. Es de cobarde decir a estas alturas, con la que nos viene encima, que la conservación nos compete a todos como sociedad. Bueno, nos ponemos a analizar bibliografía, empezamos a buscar nexos de unión y vemos que en realidad prácticamente podríamos copiar los objetivos y existen muchos nexos de unión entre custodia de territorio y reserva de biosfera. No me voy a enrollar con esto porque se ha dicho prácticamente en los 3 talleres. Al final las dos cosas casan muy bien. Vale. Nos enfrascamos entonces en el papel de, pero ¿cuál es el papel de las reservas de la biosfera para aplicar la custodia? Entonces aquí ya empezamos a discutir formación, asesoramiento, trabajo en red, colaboramos con pequeñas obras, enlace entre propietarios y entidades, podemos también elaborar planes de gestión, podemos colaborar en la difusión, podemos, ¿cómo podemos? Porque me da la sensación de que estamos muy enfrascados Ayer Antonio Ruiz decía, vamos a no preocuparnos tanto en ponerle un nombre a las cosas. ¿Somos entidad o somos facilitador, catalizador, todo lo que ustedes quieren terminado en OR? Vamos a hacer custodia. Vamos a hacer custodia porque se puede hacer custodia en las reservas de la biosfera. Ya le pondremos el nombre de si aquí yo soy entidad, si Pilar en Gran Canaria es entidad, o si Beni, o si... Pues cada uno como Dios lo ayude. Yo creo que un poco el problema que tenemos es que queremos buscar una receta con unos ingredientes que sirva para todos, cuando en realidad en las reservas de biosfera lo que estamos defendiendo es que todos somos diferentes. Es como si todos pretendiéramos vestirnos, cada uno de nosotros, con las mismas piezas de ropa. Podemos usar todos pantalones, camisetas y zapatos si quieren, pero yo no me puedo poner la talla de... No voy a decir a nadie, pero no voy a decir a nadie. Bueno, voy a decir a Bárbara, que todos saben que es un poco eso lo que yo creo que tenemos que definir. Está claro que muchos de los roles que tenemos como reserva de biosfera son compartidos con las administraciones públicas y esa es una de las discusiones que siempre surge cada vez que hablamos de custodia del territorio, pero administraciones públicas, ¿hacen custodia o no hacen custodia? ¿Cuál es el papel de las administraciones públicas? Nosotros como reservas, como gestores, como facilitadores, como catalizadores, podemos hacer todo ese listado de cosas que están ahí. Algunas son compartidas con la administración pública, pero otras no. Nosotros lo que tenemos que definir es intentar buscar un espacio de encuentro. Si vendemos que las reservas de biosfera son espacios de encuentro, tenemos que sentar en la misma mesa a la gente a hablar. Pero eso también conlleva que a lo mejor lo que sale de esa mesa no le gusta a todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que aprender un poco, yo creo, a gestionar y a decidir. Como reserva de biosfera está claro que tenemos muchísimos puntos fuertes que ya se dijeron en el taller, que Paco Cantos resumió muy bien, pero porque nos lo digamos muchas veces, cuando no tenemos abuelas nos lo tenemos que decir nosotros mismos. Es verdad que tenemos una fortaleza como trabajo en red, llegamos a muchas partes del territorio, tenemos el poder de llegar a muchas personas a la vez y comunicar tenemos un poder de comunicación, de convencer, que quizás esa sea nuestra mayor fortaleza. Tenemos unos órganos de gestión que ya están establecidos, tenemos unos órganos de participación, trabajamos para las personas, no me canso de repetirlo, somos lugares de experimentación, las reservas de biosfera siempre nos definimos como laboratorios de aprendizaje, con proyectos pilotos, demostrativos que luego podemos llevar y replicar en otros espacios. Genera confianza. Cuando tú dices que trabajas en una reserva de biosfera, que te mueves en una reserva de biosfera, es un término que genera confianza normalmente. Vale, pues como decíamos antes, podemos poner todos los adjetivos terminados en OR que se nos ocurran. Catalizador, facilitador, dinamizador, pero al final
lo que todos queremos es favorecer la conservación de los valores de un territorio para la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan ahí. Como decía Antonio Ruiz esta mañana, ahora de repente la custodia del territorio no nos va a resolver todos los problemas. La custodia del territorio es una herramienta más que podremos aplicar en unos sitios y en otros no. También parece que estamos un poco empecinados de, pues ahora es que todos tenemos que hacer custodia y ahora todos tenemos que aplicar custodia. Y como hay un poco de confusión de qué es custodia, pues como no se, pues le ponemos el nombre de custodia a todo lo que se nos ocurra. Tampoco vamos a ser también un poco escrupulosos con los términos y con las cosas. Si queremos también que se nos respete digamos como entidades, no digo como entidades de custodia, sino como reservas de biosfera, sí, también debemos respetar, llamar las cosas por su nombre, no de repente meter con calzador para decir yo hago custodia también. Bueno, de ecoturismo ni se me ocurre hablar después de todo lo que se ha dicho aquí, mejor paso la diapositiva rápido por si me cae una... Pero está claro que el proyecto en su nombre lleva la definición de ecoturismo y está claro que ecoturismo, crear iniciativas ecoturísticas en las que puedas mostrar lo que se hace en custodia, pues pasa como con las reservas de biosfera, son términos que casan bien, pero habrá que ver cómo y dónde. No todas las iniciativas de custodia que se hagan van a tener asociado ecoturismo, eso también tenemos que tenerlo claro, y más. Piensen ustedes, por ejemplo, en la isla de La Palma habrá muchísimas iniciativas de custodia que no lleven asociado ecoturismo, porque es que no va a ir nadie a ese sitio, porque es que la actividad de ese señor no tiene nada que ver con el turismo. Tampoco vamos a meter ahora con calzador que es que tiene que ir las iniciativas de custodia siempre con ecoturismo. Tampoco forzar las cosas, yo creo. Podríamos hablar de los ámbitos de actuación de la custodia, que tampoco me quiero centrar en esto, ni vamos a ponerle nombre a todo lo que hacemos para decir, pues yo hago 10 tipologías de custodia, tú 15, ¿cuántos cromos tienes? Cambiamos los cromos, pues yo aquí aplico. No, vamos a olvidarnos de los nombres y vamos a olvidarnos de catalogar las cosas. Vamos a hacer custodia con lo que tenemos y donde podamos. Al final lo que todos queremos es que se conserven los valores naturales, culturales y paisajísticos. Aquí se ha dicho por activa y por pasiva que como reserva de biosfera además tenemos que buscar el valor de lo intangible, el valor de lo cultural. Vamos a intentar meter también en custodia, si realmente tiene cabida, ese patrimonio intangible, ese valor de lo... que yo creo que tiene mucho que ver con lo que se ha dicho aquí, ese sentimiento de pertenencia, esas cosas con las que tú te identificas pero que no las tocas. Y sobre todo no olvidar que las personas son el beneficiario final de la conservación. Bueno, pues como reflexión final, después de toda una noche sin dormir y pensar, ¿y qué le cuento yo a esta gente para que no se me tiren todos a la yugular? Porque después de que han hablado todos los expertos, después que llevamos cuántos días discutiendo y pensando y debatiendo, nada, casi que me atrevería a decir, el jefe se fue, ¿lo puedo decir? Yo no voy a aportar nada nuevo, porque está todo dicho, lo repito, ¿no? Está claro que custodia y reserva son un ejemplo de simbiosis. Lo que tengo clarísimo es que la estrategia tiene que ser un punto de partida, ya hay un camino que está andado, pero es un documento para trabajar y para aplicar. De nada sirve que hagamos un documento que no nos sirva a nosotros para trabajar. De aquí nos vamos con la idea de que todas las reservas de biosfera vamos a incorporar la custodia del territorio en nuestros planes de acción, en nuestros planes de gestión, en nuestro ADN y en nuestra impronta. Todo eso lo tenemos claro. Lo que creo que ninguno tenemos claro es cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a aplicar. Y eso es lo que a mí me saca el sueño. ¿Cómo vamos a hacer una estrategia para que la podamos utilizar? Anoche, después de reflexionar mucho y pensar, bueno, quiero acabar con un mensaje positivo, la custodia ha venido para quedarse, no olvidar que es un instrumento y que no es el fin, pero también creo que voy a clavar con la reflexión de
A lo mejor no nos sirve la misma receta para todos. A lo mejor no lo podemos escribir en un libro y no podemos tener una receta porque no podemos aplicar la misma receta porque no tenemos los mismos ingredientes todos. Con esto acabo.